Le vamos a contar a continuación la historia de un engaño millonario diseñado desde la cárcel y ejecutado por teléfono. Una banda que estafó, entre otras personas, a la actriz Amparo Noguera. Les hizo creer que estaban siendo perseguidos por delincuentes internacionales. El hecho es investigado por la Brigada de Delitos Económicos y ya se logró la captura de al menos 10 de los supuestos responsables. Los detalles de este sofisticado esquema en la siguiente nota. Soy Amparo Noguera y soy actriz. La hemos visto en teleseries y programas de televisión, pero hoy Amparo Noguera no hace noticia por su talento en las tablas, sino por figurar como víctima de una millonaria estafa telefónica. Hola, habla con su ejecutiva bancaria. Una organización criminal que operaba desde la cárcel le hizo creer a la actriz que estaba siendo seguida por delincuentes extranjeros y que debía resguardar su patrimonio con el apoyo de la Policía de Investigaciones. Claro que nada de eso era real. El modo operandi que tenían estas personas era contactar víctimas señalándoles que terceras personas querían acceder a sus cuentas bancarias y que ese ejecutivo bancario que lo estaba contactando estaba monitoreando esto junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero. Los delincuentes lograron estafar a al menos 5 personas y, actuando con notable credibilidad, armaron todo un relato para convencer a Amparo Noguera y a las otras víctimas de que estaban a punto de perder su dinero del banco. Para evitar aquello, irían a su casa un grupo de supuestos detectives y funcionarios de la Comisión del Mercado Financiero a retirar bienes y tarjetas que debían quedar bajo resguardo ante la amenaza de una banda internacional. No es efectivo que la comisión contacte a las personas para pedir las claves de acceso. Tampoco la comisión visita a las personas en sus domicilios. Por lo tanto, nuestro llamado es a tener mucho cuidado. En uno de los casos, cuando ya la víctima había entregado absolutamente todo y ya no tenía nada más que entregar, le dicen, ya, la banda delictual por fin ha sido detenida, vaya usted a retirar sus especies porque esto ya terminó. Y le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa. En el caso de Amparo Noguera, el monto del fraude asciende a 700 millones de pesos. Fuimos en busca de su versión, pero no estaba disponible. Su hermana Piedad Noguera respondió. La Amparo no está en Santiago, la Amparo está fuera de Santiago, no está en Santiago, entonces no la van a encontrar en ninguna parte. Ahora, si se consideran todos los afectados conocidos hasta este miércoles, la cifra total del engaño bordea los 1.000 millones de pesos, dinero sustraído en efectivo y también a través de tarjetas bancarias de las víctimas, con las que la banda realizó millonarios giros y costosas compras. Una de las víctimas se dio cuenta al 8º día, otra víctima se dio cuenta al 3er día, otra víctima, la verdad es que las tenían casi, era una suerte como de casi secuestro psicológico. Por ahora, 7 de los estafadores involucrados ya fueron detenidos, pero otros 3 presuntos involucrados siguen prófugos y las especies que les fueron incautadas a la banda revelan el nivel de vida que llevaban con lo recaudado de sus víctimas. Joyas, dinero en efectivo y hasta regalos ostentosos como este ramo de flores hecho con billetes son prueba de aquello. Tenemos detenidos en Iquique, Serena, región metropolitana y en el sur del país, e incluso personas que estaban privados de libertad en La Serena también participaban y eran probablemente quienes realizaban directamente las estafas. Desde aquí, en el centro penitenciario de Huachalalume, en La Serena, 13 reos generaban los canales de comunicación con otros 7 miembros de la red delictual para coordinar las estafas. Una forma de engaño de la que también casi es víctima el diputado Sebastián Videla, quien grabó el momento exacto cuando uno de los estafadores se hizo pasar por ejecutivo bancario del Banco Santander. Vamos a validar que tú seas nuestro real titular de cuenta y no sea la tercera persona que yo te estoy brindando la información. Perfecto. Mira, están estafando diciendo que son del Banco Santander. Se supone que hay inhibidores de señales celulares en las cárceles de Chile, se supone, en la mayoría. Y vemos esto. Y gente mucha adulta también cae en esto.
Es una estafa cada vez más sofisticada, un plan diseñado desde la cárcel con suplantación de identidad e instituciones y un verdadero secuestro psicológico del que no se descarta hayan más víctimas, pues como vio, nadie está libre. Un plan tremendamente sofisticado que impacta también por la cantidad de personas involucradas, con la manera con que logran convencer a las personas y los millonarios montos obtenidos. Para saber más detalles estamos en el estudio junto al subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. Subprefecto, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo comienza a funcionar este escenario? ¿Cómo logran los delincuentes comenzar a convencer a estas personas de realizar toda esta serie de acciones? Como esta es una organización delictual, existen roles. Lo primero que hacen, la primera etapa, es el contacto inicial. O sea, un supuesto ejecutivo bancario se comunica con una víctima y le manifiesta que terceras personas quieren acceder a su cuenta, quieren efectuar un fraude. ¿Ya? ¿Cómo lo convence de que él es el ejecutivo? ¿Cuáles son los elementos que hace que la víctima realmente crea que está hablando con el ejecutivo de su banco? Ellos, que es una parte de la investigación, manejan información privilegiada del banco. Saben cuáles son los productos que ellos mantienen y de esa manera ellos les dicen, mira, revise su cuenta, intentaron hacer algo, lo verifican. Después le dicen, usted tiene tantos productos bancarios y esas cosas le van generando confianza. Por otra parte, ellos también le manifiestan que estas terceras personas están siendo investigadas y monitoreadas por el Ejecutivo, por personal de la PDI y personal de la Comisión para el Mercado Financiero. Y además les indican que tengan cuidado porque lo más probable es que parte de sus familias pueden estar involucrados en este hecho y parte de las personas que trabajan en su banco. Por lo tanto, generan confianza con el falso ejecutivo y desconfianza de su entorno. Los van aislando del entorno, por lo tanto. Exactamente. Se habla de este secuestro psicológico en que quedan como aislados totalmente. Subprefecto, luego esto llega incluso al nivel del contacto físico, ¿no? Van a su domicilio, ¿qué es lo que ocurre luego? Claro, una vez que ellos ya tienen este contacto, les manifiestan que con la finalidad de evitar los fraudes bancarios, retiren sus dineros de las cuentas y que estos dineros, para ser resguardados, tienen que ser entregados a personal de la PDI o de la Comisión para el Mercado Financiero, que ellos serían las personas que van al domicilio a retirarlo. ¿Cuánto tiempo transcurre? Porque estamos hablando de víctimas que habrían perdido, lo va a decir la investigación, pero las primeras informaciones hablan de víctimas que habrían perdido cerca de 700 millones de pesos. ¿Cómo alguien hace un rescate de 700 millones de pesos y lo entrega en efectivo? Pueden transcurrir días. Puede entregar una cantidad un día, otro día puede ir al banco, entregar otra cantidad. Además del dinero en efectivo, ellos también entregan los productos bancarios, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Entonces, esa es la segunda parte, concurren al domicilio y ahí tenemos otra parte de la organización delictual. Después de eso empieza el uso fraudulento de las tarjetas de crédito y débito, ya sea generando giros o en su efecto ellos hacen compras, ya sea físicas o por internet, de diferentes especies. Una vez que, y además de eso, el dinero en efectivo, la parte del dinero en efectivo, que es harto, también se lo entregan a uno de los integrantes de esta banda y esta persona también realiza compras con ese dinero o en su efecto, llegamos a la otra parte, que es, ellos hacen compra de propiedades o de vehículos de alta gama, pero a nombre de terceras personas que no tienen antecedentes policiales ni tienen problemas financieros, por lo tanto, esas personas figuran como dueños de esos bienes y son los denominados testaferros. Este secuestro psicológico, como se le ha llamado, entonces dura varios días, durante los cuales la víctima puede estar realizando todas estas acciones y completamente aislada. ¿Hay más antecedentes de cómo se les aísla, por ejemplo, entregándoles un teléfono para la comunicación? Dentro de los afectados que tenemos, se ha dado que efectivamente cuando estas supuestas personas que son de la PDI o de la Comisión concurren a retirar los productos y el dinero, además se le entrega un teléfono con un chip para que estén directamente, solamente conectados con el falso ejecutivo bancario. En el caso de esta banda, ¿tenían clientes de distintos bancos o coincide que es solo un banco? ¿Y qué responsabilidad le puede caber a la entidad bancaria al ver esta cantidad de movimientos en pocos días? Alguien que retira 700 millones de pesos debería al menos llamar la atención como para llamar a ese cliente, saber si efectivamente está haciendo esos movimientos. Son diferentes bancos, pero los protocolos que tienen los bancos
Eso hay que verlo ya, cómo se manejaron en el transcurso de la investigación que tenemos nosotros. Ahí se va a poder determinar qué es lo que hicieron los bancos con respecto a esta situación. Subprefecto David Castro, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, entregándonos más antecedentes sobre esta estafa. Muy buenas noches. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Y solo como recomendación, Daniel, cualquier persona que tenga alguna comunicación, que lo llamen por teléfono, porque puede ocurrir que lo llamen del banco para decir que hay movimientos extraños en su cuenta, hay que cortar y uno llamar al teléfono del banco que uno conoce o de su propio ejecutivo. Todos deberíamos saber, conocer cuál es el teléfono de nuestro banco y nunca aceptar una llamada o dar datos a alguien de una llamada que entró. Nosotros deberíamos ser los que luego de esa alerta contactemos a nuestro banco. Es solo como recomendación. Vamos a seguir con otras informaciones. Un grupo de desconocidos golpeó y quemó a una persona. Venga, buen día. Bien, vamos a hablar ahora del millonario engaño del cual fue víctima la reconocida actriz Amparo Noguera. Se han ido conociendo detalles de cómo funcionaba esta estructura, una banda de falsos policías. Pero todo esto, Gaby, estaba diseñado desde la cárcel. Tú nos entregas más detalles. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están? Es una verdadera red criminal la que operaba por estos sujetos que fueron detenidos y que las diligencias todavía continúan porque hay 3 que se encuentran prófugos y que lideraban esta organización que funcionaba de la siguiente manera. Eran 3 personas que estaban en la cárcel de La Serena que llamaban a personas muy específicas que tenían un alto poder adquisitivo y les decían que estaban en peligro de ser víctimas de un fraude, más bien que estaban siendo seguidas por organizaciones internacionales. Como medida de resguardo se les ofrecía guardar o resguardar sus bienes, su dinero, sus ahorros, sus inversiones y también sus pertenencias personales. Sí, era por esto que se les decía que a su casa iban a ir funcionarios de la Policía de Investigaciones, que por supuesto no eran tal, y también integrantes de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto se ejecutaba a través del teléfono. Son 4 las víctimas con un perjuicio de más de 1.000 millones de pesos y entre ellas está la actriz Amparo Noguera, quien estuvo varios días al teléfono con esta información, porque acá se habla de que ellos prácticamente, las víctimas, habían sido secuestradas porque funcionaba de esa manera que se les llamaba, se les entregaba incluso un teléfono por parte de estos delincuentes que permitía que las víctimas estuvieran constantemente conectadas con los delincuentes y así también no pudieran averiguar si es que efectivamente se trataba o no de un operativo. Amparo Noguera fue la primera persona que denuncia una vez que ella se percata de que había sido víctima de esta estafa y luego se da paso a esta investigación de más de 2 meses y medio que termina estableciendo que son en total 4 las víctimas. Hay algunas que estuvieron varios días por teléfono conversando con los estafadores, con los delincuentes, incluso 8 horas al día, donde se les entregaba información específica de sus productos bancarios, de sus bienes también, por lo cual no se descarta que pueda haber información que se proporcionó por parte de los mismos bancos. Hay declaraciones de la PDI y también de la Fiscalía en torno a esta investigación. Vamos a escucharla. El modo operandi que tenían estas personas era contactar víctimas señalándoles que terceras personas querían acceder a sus cuentas bancarias y que ese ejecutivo bancario que lo estaba contactando estaba monitoreando esto junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero. Les solicitaba que para evitar el fraude retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De esta manera, las víctimas entregaban el dinero, además de sus productos bancarios y otras especies de valor que mantenían. Las personas que cometen este tipo de delito tratan de usar el nombre de la Comisión para el Mercado Financiero para establecer una relación con las personas que son víctimas, asumiendo que va a establecer una relación de confianza, donde la persona va a descansar en que se trata de una institución pública. Sin embargo, al usar el nombre de la Comisión para el Mercado Financiero van a estar engañando a estas personas, porque no es efectivo que la Comisión contacte a las personas para pedir las claves de acceso.
sus cuentas. No es efectivo que la comisión busque que las personas paguen pólizas. Tampoco la comisión visita a las personas en sus domicilios. Por lo tanto, nuestro llamado es a tener mucho cuidado si es que lo contactan diciendo que se trata de un funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero. Ahora, es importante lo que decía el fiscal Andrés Montes respecto de cómo funciona la Comisión para el Mercado Financiero, Gaby, porque aquí buscaron una entidad, valga la redundancia, súper rebuscada para poder concretar esta estafa. Tal vez para que fuera más creíble. Sí, pero al mismo tiempo más increíble, creo yo. Porque si a cualquiera de nosotros nos llamara alguien de la Comisión del Mercado Financiero para decirnos que está observando nuestros bienes, a lo mejor a uno le llamaría la atención o le costaría creerlo porque no observan grandes patrimonios, o sea, observan grandes patrimonios más bien de empresas, acuerdos comerciales, pero no a nivel de ciudadanos. Ahora, estos estafadores llegaron a tal nivel que cuando las víctimas dudaban de que ellos fueran funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, mostraban una credencial falsa, una credencial que supuestamente con la que se hacían pasar por funcionarios de esa entidad, Gaby. Sí, es que hay toda una preparación acá. Cada uno de los integrantes de esta banda tenían un rol específico. Están las personas que llamaban por teléfono, que son justamente estas 3 personas que estaban en la cárcel de La Serena, pero estaban los que ejecutaban la otra parte, que se hacían pasar por estos falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones o bien de la Comisión del Mercado Financiero. Son parte de cómo ellos operaban más o menos, porque incluso, fíjense que hay una de las víctimas que le dicen, ya vamos a ir a retirar su dinero para resguardarlo, y una vez que esta supuesta investigación, que siempre fue falsa, esté resuelta, se los vamos a devolver. Hay una de las víctimas que se le avisa que esta investigación había terminado, que se había logrado detener a esta organización internacional que tenía como propósito apropiarse de este dinero, y le mandan un video por este celular que ellos mismos le proporcionan a la víctima de un supuesto operativo, y le dicen que vaya a buscar sus productos financieros y su dinero a un cuartel ubicado a unas 5 horas de Santiago. Ahí es cuando la víctima se da cuenta de que había sido estafada, es decir, había todo un esquema por parte de este grupo que, lo decíamos, hubo 21 órdenes de entrada y registro, un patrimonio bastante amplio, más de 100 millones de pesos incautados, vehículos también, propiedades que eran compradas a través de un tercero, testaferros en este caso, e incluso ostentosos regalos como un ramo de flores, pero que en realidad eran billetes, que llamó bastante la atención y que era uno de los presentes que entregaba los integrantes de esta organización. Habló la fiscal a cargo de este caso, vamos a escuchar. En uno de los casos, cuando ya la víctima había entregado absolutamente todo y ya no tenía nada más que entregar, le dicen, ya, la banda delictual por fin ha sido detenida, vaya usted a tal cuartel policial, le mandan una dirección a retirar sus especies porque esto ya terminó, y le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago, y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa. Una de las víctimas se dio cuenta al 8º día, otra víctima se dio cuenta al 3er día. Otra víctima, la verdad es que las tenían casi, era una suerte como de casi secuestro psicológico. Acá se les entregaba información específica a las víctimas de los productos bancarios, de las cuentas que ellas tenían disponibles, de sus bienes, información de su familia, por lo cual para ellas resultaba bastante creíble esta información que se les estaba proporcionando. El día domingo va a ser la audiencia de formalización. Va de todas maneras a continuar las diligencias porque hay 3 personas que continúan prófugas y no se descarta que puedan haber más víctimas de esta red criminal. Y donde queda también la duda, Gaby, vamos a ver si se entrega esta respuesta, si es que hubo alguna información también sensible o privilegiada que pudo haber sido aportada a los delincuentes. Solo aportar una cosa. Ayer la policía ya recibió, inicialmente habían 3 denuncias, ayer recibieron, solo ayer, 4 personas más que habían caído en esto mismo. Así que ya van 7. Muchas gracias, Gaby, que tengas buen día. Gracias, Gaby. 7 de la mañana con